Bien, estamos grabando. Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo vamos? Vamos a mirar hoy el tema de intervalos de confianza, estimación por intervalos de confianza. En el caso donde la población de interés es normal. Voy a presentar desde el iPad. Bien, ahí está. Entonces, se ubica donde aparece mi nombre con minúscula y estoy presentando desde la tablet. Es la sección 3.3 que tiene que ver con estimación de promedio bajo normalidad. ¿Qué significa esto? Que la población de donde se extrae la muestra tiene distribución normal y pues, estamos interesados en estimar el promedio de esa población. Entonces, hay varios casos. Primero, vamos a mirar intervalos de confianza para el promedio de una población. Después, para diferencias de promedio cuando hay dos poblaciones, vamos a estudiar el caso también de cuando se está estimando proporciones. Es decir, estamos estimando el parámetro de una binomial o de una Bernoulli, que recuerde que eso son proporciones. Bien, el primer caso de intervalos bajo normalidad tiene que ver cuando queremos estimar el promedio de una población normal bajo el supuesto de que se conoce la varianza de esa población. Y nuestro interés es estimar la media de esa población, pero asumimos que la varianza es conocida. Ese es un caso que es más de libro, ¿no? Que de la vida real. Por lo general, uno conoce, nunca conoce la varianza, pero bueno, vamos a ver el caso. Deme un segundito, ya vengo. Bien, entonces, mire, el primer caso es entonces que yo necesito estimar el promedio de una población normal asumiendo que conocemos la varianza. Partimos de esta variable pivote. Este ejemplo lo hice creo que en la clase anterior, o si no la anterior, cuando estábamos ilustrando lo que era una variable pivote y cómo se usa la variable pivote para construir intervalos de confianza. Para este primer caso partimos de esta variable pivote, mire, que es raíz de n que multiplica a x barra menos mu, eso dividido sigma. Recuerde, este mu que aparece acá es el, el, el promedio poblacional, que es nuestro interés, queremos estimar. Este sigma es la desviación estándar de la población, que en este caso se asume conocido. Este n es el tamaño de la muestra
y partimos del hecho de que esta variable tiene distribución normal estándar, ¿sí? Y esa la usamos como variable pivote. Recuerde que el método de la variable pivote, lo que implica, eso lo hice, voy a recordar aquí simplemente porque eso lo hice la clase antepasada, lo que necesitamos es unas constantes, una constante A, una constante B, de tal manera que Q sub X está entre A y B con una probabilidad 1 menos alfa. De la probabilidad de que Q sub X esté entre A y B es precisamente 1 menos alfa. Y bueno, a partir de ahí, lo que hacemos es que empezamos a manipular esto a través de operaciones válidas dentro de la probabilidad, lo que nos lleva a través de eventos equivalentes, y de esa manera aislamos el parámetro mu, queda en el centro, de tal manera que al final nos queda una expresión como algo como esto. La probabilidad, acá nos queda mu, acá nos queda un límite inferior y acá nos queda un límite superior, y bueno, y esa probabilidad es 1 menos alfa. Estos límites vendrían siendo los límites de confianza del intervalo de confianza. Eso se hizo una clase anterior, me acuerdo, cuando empezamos este tema de intervalos de confianza, así que no lo voy a repetir ahora. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos... bueno, una cosa que les decía ese día es que recuerde que la escogencia de A y de B no es única. De hecho, aquí el autor del libro en este gráfico lo expresa de manera gráfica. Nótese que hay una área aquí antes de A y B, y obviamente en el gráfico se observa que el área antes de A no es igual al área después de B. Lo importante es que el área entre A y B sea 1 menos alfa. El área entre A y B sea 1 menos alfa. Es decir, que no hay una única forma de escoger a A y a B. Lo que... Bueno, aquí en esta parte el autor hace precisamente lo que yo hice, que les dije que hice hace rato por allá, cuando empezamos el tema de intervalos de confianza, y es aislar el valor, el mu, que es el parámetro, aislarlo, y de tal manera que se obtenga los límites de confianza. Observe que parte de acá, de esta expresión, nótese que ahí está la variable pivote y está entre A y B, ¿cierto? Y esa probabilidad es 1 menos alfa. Y a partir de ahí, bueno, lo primero que hace es multiplicar todo por sigma. O sea, se multiplica aquí por sigma y aquí por sigma, de tal manera que esos valores de sigma se cancelan. Y eso es lo que aparece acá en esta expresión. Ahí está. Miren que ahí está multiplicado A por sigma. En el extremo superior está B por sigma. Y el sigma que estaba aquí en el denominador desapareció simplemente porque estaba aquí y se canceló, ¿no? Al multiplicar todo por sigma. Bien, listo. Lo otro que hace es multiplicar todo por 1 sobre raíz de n para quitar esta raíz de n. Es decir, aquí multiplico por 1 sobre raíz de n, multiplico por 1 sobre raíz de n, multiplico por 1 sobre raíz de n. Esta raíz de n con esta raíz de n se cancela y me queda simplemente x barra menos mu
Nótese que aquí queda A por sigma sobre raíz de n, a multiplicar todo por 1 sobre raíz de n. Listo, y después lo que hace es sumar menos x barra a cada lado. Suma menos x barra acá, mírelo, ahí está. Al sumar menos x barra se cancela con este x barra en el centro y acá nos queda menos x barra. Y bueno, como acá nos queda menos mu, entonces lo que hacemos es que multiplicamos por menos 1. Multiplicamos por menos 1 y nos queda la expresión que al final tenemos para el límite inferior. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Nótese que el límite inferior es x barra n, que es la media de la muestra, b, que es el valor que se obtiene de la distribución, de la estadística, sigma sobre raíz de n, y aquí hay un error, mire. Acá hay un error, aquí es con más, ¿oyeron? Aquí es con más y acá es con menos, ahí está bien. Tenga en cuenta eso. El error está desde acá, ¿no? Aquí es más. Aquí es más. Bien. Ese más. Ese más se consigue. Nótese que aquí cuando yo multiplique por menos 1, este se convierte en más, este se convierte en menos, pero nótese que aquí está A, ¿no? Lo que pasa es que aquí cuando uno multiplica por menos 1 se invierte el orden de la desigualdad, se invierte porque estamos multiplicando por un signo negativo, por un valor negativo, y aquí nos queda x barra positivo, o sea, en este caso aquí nos queda más y aquí nos queda menos. Después lo que se hace es que se reorganiza los signos para que me quede menor que, y entonces este pasa acá, mire que ahí aparece el b con menos, x barra menos b sigma, y este pasa para acá. Y ahí, nótese que ahí va un signo menos. ¿Bien? Total, perdón, ahí va un signo más. Entonces, esto nos queda, definitivamente nos queda así, con más acá. Bien. Bueno, entonces aquí lo que él hace ahora, muchachos, es lo que yo les decía al principio y lo que les decía en la clase anterior cuando usábamos este ejemplo para encontrar las variables, los límites inferior y superior. No hay una única forma de escoger a B. Entonces, lo que el autor hace aquí es demostrar que la mejor escogencia de A y de B es aquella que nos deja igual área en las colas de la distribución. Para eso lo que hace es, mire aquí dice la longitud, LI, la longitud del intervalo, dice que es factible hacer la mínima. Es decir, yo escojo A y a B de tal manera que la longitud del intervalo que voy a conseguir sea lo más pequeña posible. Entonces, aquí lo que hace es calcular la longitud del intervalo, que no es más que, la longitud del intervalo no es más que límite superior menos límite inferior. Se hace esa diferencia. La longitud es límite inferior, límite superior, límite menos límite inferior. Escrito en los términos que traemos del libro es la T2N menos la T1N, ¿no? Recuerde que esos límites el autor le está llamando T2N menos T1N, que sería X barra menos B menos X.
aquí es más, aquí es más, quedaría así, es el superior, vamos a ver, X barra más A sigma sobre raíz de n, menos el inferior, menos X barra menos B sigma sobre raíz de n. Entonces acá, este X barra está positivo, aquí hay un X barra, hay un X barra negativo, se cancelan los X barra. Y aquí sigue un error raro, vamos a ver. Vamos a revisar bien porque límite superior, obviamente es, a revisar, a ver. Ah, no, no, sí, no. Lo que pasa es que él aquí, ya. Vamos a revisar, a ver, si efectivamente ahí es, vamos a revisar bien las cosas porque el signo menos aparece después cuando ese menos sea el menos z alfa medio. Vamos a ver, vamos a revisar aquí. Aquí, bueno, paso el X barra menos con menos para ambos lados porque estoy restando. Bien, aquí está bien. Aquí está bien. Voy a multiplicar todo por menos 1. Multiplico todo por menos 1. Si lo hago aquí, entonces esto cambia así. Aquí queda más, acá queda menos. Y esto cambia así. Y aquí queda más y aquí queda menos. No, efectivamente en ambos casos es menos, ¿no? En ambos casos es menos. Lo que pasa es que, bueno, la diferencia aquí es con el A y el B. Posteriormente, este A, vamos a encontrar que ese A es precisamente menos B, y por eso, y ahí es donde cambia el signo. O sea, ahí está bien. Ahí como lo tiene el señor está bien. Eso es lo que está pasando. Que vamos a encontrar que A es igual a menos B. Es el opuesto de B porque eso resulta ser simétrico. Entonces, por eso es que después ahí cambia el signo. O sea que ahí me disculpan, ahí está bien, eso está bien ahí. Ahí es de el lapsus y yo. Ah, porque yo estaba pensando en esto. X barra, yo estaba pensando en esto. X barra menos Z alfa medio, sigma sobre raíz de n. Y el superior X barra más Z alfa medio, sigma sobre raíz de n, ¿no? Estaba pensando en este signo más, pero lo que pasa es que todavía este señor lo tiene en términos de A y de B. Posteriormente es que aparece el signo más este aquí porque A es igual a menos B. Bien, o sea que ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien. Listo. Bueno, y sí, la longitud del intervalo es el superior menos el inferior. El superior menos el inferior. Este menos el inferior. Ahí está, entonces nos queda B positivo porque este signo aquí da más. Aquí queda menos X barra, con este X barra se va y me queda B menos A. Y el sigma raíz de n se factoriza. Ahí está bien. Nos queda esa expresión de esa forma. Esa es la longitud del intervalo. Esa es la longitud del intervalo. Sigma sobre raíz de n que multiplica a B menos A. Precisamente entonces, bueno, ¿qué debe cumplir ese A y ese B? Bueno, debe cumplir lo que hemos dicho, que el área debajo de la gráfica de la función de densidad de la estadística debe ser 1 menos alfa. O sea, esto que está acá es lo que hemos venido expresando, ¿no? Que
Aquí está A, aquí está B, y aquí debe ser 1 menos alfa, y aquí está la estadística, y esta es la función de densidad de la estadística, ¿no? De Q sub X. Bien, entonces recuerde que esa área se obtiene como la integral desde A hasta B de la función de densidad de la estadística, que es Q sub X, ¿no? Eso debe dar 1 menos alfa, eso es lo que están expresando ahí. Bien, otra cosa, dice equivalente a, mire que esta es la distribución. Recuerde que otra forma de determinar esta área entre A y B es como la distribución de la F mayúscula de la estadística evaluada en B menos la F mayúscula de la estadística evaluada en A. Eso también nos da el área entre A y B. Esto aquí es expresado en términos de la distribución y esto acá es expresado en términos de la densidad. O sea, la minúscula es la función de densidad, la mayúscula es la función de distribución. Si yo tengo la distribución, entonces puedo hallar el área debajo de la gráfica en el intervalo como la distribución evaluada en el superior menos la distribución evaluada en el inferior. Bien, bueno, recuerde que lo que él busca es minimizar la longitud del intervalo. Por eso deriva con respecto a B. Nótese que la longitud del intervalo depende de A y de B. Acá está. La longitud del intervalo depende de A y de B. Entonces él necesita encontrar a A y a B de tal manera que se minimice la longitud del intervalo. Entonces para eso deriva la longitud del intervalo. Nótese aquí, está derivando la longitud del intervalo con respecto a B. Deriva con respecto a B. Bueno, bien. Bueno, aquí. Deriva con respecto a B. Entonces, nótese que sale esta constante, no depende de A ni B. El sigma sobre raíz de n sale. Y que nos queda la derivada de B con respecto a B, que es 1. La derivada de A con respecto a B. Esa la deja indicada acá. Entonces nos queda sigma sobre raíz de n. Sigma sobre raíz de n que multiplica a 1, que es la derivada de B con respecto a B, menos la derivada de B de A con respecto a B. Bueno, y a partir de acá, recuerde que esta es la distribución evaluada en B menos la distribución evaluada en A. Si yo derivo esto con respecto a B, recuerde que una de las propiedades de la función de distribución, la relación que existe entre la función de distribución y la función de densidad, que la distribución es la integral de la densidad, ¿tá? O sea, la F mayúscula, lo que nosotros simbolizamos con F mayúscula de X en X, es la integral desde menos infinito a X de la densidad. F sub Y de Y, ¿no? Esa es la relación entre, si yo conozco la densidad, si tengo la densidad, puedo hallar la distribución de esa manera. La distribución es la integral de la densidad. Y al contrario, si yo tengo la distribución, yo puedo hallar la densidad, o sea, la F', la derivada de la distribución, nos da precisamente la densidad. Y eso es lo que está usando ahí. Entonces, lo que el autor usa acá es derivar esto, lo que hace es derivar esto, derivar en esta expresión, acá deriva
con respecto a B, y esa derivada, recuerde que la derivada de la distribución es la densidad. Recuerde que aquí es la densidad de la variable pivote, que es Q sub X. ¿eh? Deriva con respecto a B, y eso nos da la densidad evaluada en B, y acá deriva con respecto a B también. Como esto no depende de B, sale y nos queda la derivada de A con respecto a B, que es esta derivada que está acá. De ahí despeja, mire, bueno, igual a cero, ¿por qué? Porque eso es igual a 1 menos alfa, que es una constante. Recuerde, esa es la probabilidad de el nivel de confianza, que es constante, eso lo conocemos. Entonces, al derivar con respecto a esa constante, con respecto a B, eso da cero. Listo, y de ahí despeja, mire, de ahí despeja la derivada de A con respecto a B, que es esta de acá, y nos queda que es precisamente al pasar, esta la pasamos para acá negativa. O sea, aquí lo que hace es esto, vea. Aquí lo que hace es esto. Pasa f sub q de x en b igual a, bueno, en A por la derivada de A con respecto a B, eso es igual a menos f sub q sub x en B, ¿no? Y aquí queda con un signo menos, lo paso para allá a dividir, y nos queda que la derivada de A con respecto a B es igual precisamente, mire que este tiene menos y este menos, esto nos da más, nos queda f en B sobre f en A. ¿Sí? F de q sub x en B sobre x, f de q sub x en A. Es precisamente, y eso nos da la derivada de A con respecto a B, que es esto que está acá. Bien, y eso lo reemplaza aquí, o sea, pasa esto y lo pone aquí, lo que hace ahí, y nos queda que la derivada con respecto a B, la derivada con respecto a B de la longitud del intervalo es precisamente raíz, sigma sobre raíz de n, que multiplica 1 sobre menos este cociente. Ese cociente, esa es la función de densidad de la estadística en B, la función de densidad de la estadística en A. Bien. Y esto lo iguala a cero, ¿no? Porque si eso tiene un mínimo, debe estar donde la derivada se haga igual a cero. Entonces, al igualar a cero, de ahí mire que esto lo que hace es igualar esto a cero. Al igualar esto a cero, nos queda que nos queda esto, vea, que 1 menos, todo esto a pasar acá queda igual a cero. O sea, otra forma de verlo es que si este producto es igual a cero, entonces es porque uno de los dos o ambos es cero. Pues recordemos que esto no es cero, porque esa es la varianza, es la desviación estándar sobre el tamaño de la muestra, que eso no es cero, porque la desviación estándar por definición es positiva. Entonces, aquí nos queda que para que eso dé cero, necesariamente lo que tiene que ser cero es esto. F de Q sub X en B sobre F de Q sub X en A, eso es igual a cero. Lo paso para allá y me queda que ese cociente es 1, ¿no? O sea, me queda aquí que el F de Q sub X en B sobre el F de Q sub X en A es igual a 1, y de ahí se deduce esto, que necesariamente para que esa derivada se anule, se requiere que la densidad de la estadística en B sea igual a la densidad de la estadística en A. Bien, la única manera
Bueno, y la otra es que A sea igual a B. ¿Sí? O sea, hay dos formas de que esto sea cero. Una, que se cumpla que la densidad de la estadística en B sea igual a la densidad de la estadística en A. Otra, que A sea igual a B, porque cuando B sea el mismo A, esto sería lo mismo, ¿no? Y daría 1, 1 menos 1, 0. Pero resulta que A no puede ser igual a B. ¿Por qué? Porque recuerde que A y B son los extremos del intervalo y por definición esos extremos como es un intervalo, A debe ser menor que B. Ya. A no puede ser igual a B porque entonces no tendríamos ahí un intervalo de números reales, ¿no? Entonces A definitivamente no es igual a B. Entonces la única alternativa que nos queda es que la densidad de la Q sub X en B sea igual a la densidad en A. Listo. Y como recuerde que esa densidad es la normal, como es la densidad normal, entonces nótese que aquí, en esta situación, no es posible que eso se dé. Mire, eh, si la densidad, mire acá, ¿qué significa que Q sub X en A, perdón, que la densidad de Q sub X en A sea igual a la densidad de Q sub X en B? Hombre, significa que la altura aquí sea la misma. Sí, o sea, y mire que en esta situación que él está graficando ahí no es posible. Mire que la altura aquí es esta, mientras que la altura acá, vamos a ver, o sea, si la tengo de esta manera, la altura aquí sería esto, mientras que la altura acá sería esto. La única manera en que vamos a tratar de hacer una animación aquí, la única manera para que esas alturas coincidan es correr esto para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, de tal manera que me quede ahí. ¿Sí? De tal manera que me quede ahí. Listo. Y la única forma de que eso ocurra, o sea, en términos de las colas, es que mire que las colas tienen que ser iguales. ¿Ah? Es decir, si se debe tener que la densidad en A es la misma densidad en B, necesariamente concluimos que las colas deben tener la misma área. Deben tener la misma área las dos colas. O sea que, y esa área, recuerde que toda el área que está en las dos colas debe ser alfa, ¿no? Porque tengo en el centro 1 menos alfa, como toda el área es 1, en el resto debe estar alfa, y para que las colas sean iguales se necesita que esta cola aquí nos dé alfa medio de área y esta cola nos dé alfa medio de área. De tal manera que este A debe ser el opuesto de B. Recuerde que esto está centrado en cero porque es una normal estándar. Entonces a este le llamamos menos Z alfa medio y a este le llamamos Z alfa medio. Como está en términos de B, y ahí fue donde yo tuve la confusión, ¿no? Como está en términos de B, nótese que A es el opuesto de B. O sea, B es Z alfa medio. Ojo, ¿qué significa Z alfa medio? Es el valor de la normal estándar que nos deja alfa medio hacia arriba. Es aquel valor tal que 1 menos la distribución de Q sub X en SB nos deja precisamente alfa medio, es precisamente alfa medio. Es precisamente alfa medio. ¿Sí? Es decir, este valor es tal que el área en la cola superior de esa distribución normal estándar es precisamente 1 menos alfa medio. De esa manera se simboliza esa es una forma de simbolizar eso.
Cuando usted vea ese Z alfa medio, entonces, bueno, el autor aquí, este autor lo simboliza como esa área hacia arriba, él lo simboliza como Z1 menos alfa medio. Vamos a ver. Sí, él le llama Z1 menos alfa medio. Se cayó la transmisión. Bien. Entonces, muchachos, ese valor que hace que el intervalo sea mínimo es aquel valor tal que el área en la cola superior sea la mitad de alfa y el área en la cola inferior sea también la mitad de alfa. A ese valor se acostumbra a simbolizarlo como Z alfa medio. Bueno, el autor aquí, este autor lo simboliza como Z1 menos alfa medio. Simbolizando entonces, ojo, esto sería el área hacia abajo. Área hacia abajo. Área hacia abajo. Sí, el área que queda hacia abajo en la normal estándar, y este Z1 menos alfa medio es el valor que deja esa área hacia abajo. Bien, nótese que aquí sí ya apareció el signo más. ¿Por qué aparece el signo más? Por la relación entre A y B, ¿no? Que es que A es igual, A es el opuesto de B. A es igual a menos B. Y por eso entonces aparece ya el signo más aquí, que eso fue lo que me confundió al principio. Bien. Entonces, mire, ese es el intervalo clásico que nosotros conocemos para la media de una población normal con el valor de la desviación estándar conocido. O sea, asumimos que se conoce la desviación estándar poblacional. Bien. Bueno, acá, caso 2. Caso 2. El caso donde no se conoce el sigma, donde no se conoce el valor de sigma, que es la desviación estándar poblacional. Bueno, ese caso es el típico y es el caso más usual, lo que uno en la vida real se encuentra con mucha frecuencia. Son casos donde necesitamos estimar la media de una población y no conocemos ni la media, pues precisamente lo que queremos estimar, y tampoco conocemos la desviación estándar. Entonces, para obtener el intervalo de confianza en ese caso, echamos mano de esta estadística, que es una variable pivote que tiene distribución T, ¿no? Raíz de n x barra n menos mu sobre Sn. Esta S es la desviación estándar muestral. Recordemos, ese Sn es sumatoria de xi menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Esa es la desviación estándar de la muestra. Raíz de n es el tamaño de la muestra. Bueno, y este x barra es la media muestral. Recordemos que esa estadística tiene distribución T con n-1 grados de libertad. Y la usamos como variable pivote. Listo. Para encontrar estos límites, pues se sigue exactamente el mismo procedimiento que se sigue acá en este caso. El mismo procedimiento que se sigue acá. Operar ahí dentro de esos límites, el mismo procedimiento de acá.
¿cierto? Operar ahí hasta aislar el valor de la media, hasta aislar la media. Y al final obtenemos estos límites que dice, mire, el intervalo de confianza es X barra N, la media de la muestra. Este valor se obtiene de la tabla de la distribución T. Esta es la desviación estándar muestra, este es el tamaño de la muestra. Y lo mismo del otro lado, pero con signo más. Recuerde, ese T lo sacas con R, por ejemplo, bueno, lo buscas en las tablas de las tablas que están detrás de los libros. Recuerde que en mi caso esas tablas ya están mandadas a recoger porque tenemos la facilidad del computador. Entonces tú lo hallas con QT. QT, le entregas el alfa medio. Por ejemplo, si te dice, no, construye un intervalo al 95, entonces tú le entregas 0,025 a R. Le dices QT 0,025 y le entregas los grados de libertad. Digamos, no, que tengo una muestra de tamaño 15, entonces aquí le entregas 14. Listo. Y eso te regresa ese valor, este valor que está acá. Eso te lo entrega. Bien. Listo. Bueno, entonces para el caso cuando no conozcas la desviación estándar, recuerde, tenemos que hay un caso límite, no sé si este señor lo menciona acá, en caso de que no se conozca la desviación estándar, pero tenemos tamaños de muestra grandes, y grandes estamos hablando de algunos autores dicen que 25, otros autores dicen que 30. Se ha tomado como 25 como un valor estándar para decir, bueno, en ese caso tú puedes usar la misma fórmula anterior, es decir, puedes asumir la distribución normal porque cuando los grados de libertad son grandes para la T prácticamente coincide con la distribución normal y estos valores de acá, tanto para la T como para la Z, son bastante similares. Es decir, que si uso la distribución normal acá o uso la distribución T, no va a haber mucha diferencia para tamaños de muestras grandes. Ojo, grandes, estamos hablando de 25 hacia arriba. Entonces, en esos casos uno puede ser puede uno flexibilizar eso y usar la distribución normal sin problema ahí, pero cuidado, cuando se tienen tamaños de muestra pequeños, es necesario usar de manera obligatoria esta fórmula, ¿no? Bien, mire, para el caso esta es otra sección ya, para el caso donde queremos estimar la proporción poblacional, eso hay dos posibilidades. Una, que tengamos una población de Bernoulli. Recuerde que variables aleatorias de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante P, cuando tú sumas ellas te generan una binomial, o sea que también podríamos estar hablando de, en caso de una población que tenga distribución binomial o una población que tenga distribución de Bernoulli. Recuerden que la Bernoulli es un caso particular de la binomial y necesitamos estimar el parámetro pi de esa población, o sea, la proporción de éxitos en la población. Entonces, en ese caso, aquí hay un teorema que es el que usa el autor acá para justificar este intervalo de confianza. Dice que si tú tienes T sub n, el estimador de máxima verosimilitud para un parámetro teta, ojo, y si ese resulta ser insesgado, tienes el estimador de máxima verosimilitud para teta insesgado, ¿sí?
Y ojo, otra condición, cuya varianza coincide con la cota de Kramer-Rao. Recuerde, eso lo vimos cuando estábamos viendo el concepto de varianza mínima, suficiencia. Recuerde, la cota de Kramer-Rao es una cota inferior para la varianza de los estimadores, ¿no? Ningún estimador tiene una varianza más pequeña que la cota de Kramer-Rao. Cuando un estimador, su varianza coincide con la cota de Kramer-Rao, a eso se le llama un estimador eficiente. Ningún otro estimador le gana, ¿sí? Si la varianza de un estimador es igual a la cota de Kramer-Rao, no puedes encontrar un estimador con una varianza más pequeña que eso. Que precisamente esa cota de Kramer-Rao es un límite inferior para la varianza. Recuerden que se tienen que cumplir unas condiciones que se llaman condiciones de regularidad. Entonces, muchachos, dice este teorema que si tú tienes un estimador, el estimador de máxima verosimilitud para un parámetro θ, que además es insesgado y cuya varianza coincide con la cota de Kramer-Rao, ¿sí? Y que cumple las condiciones de regularidad, ¿no? Recuerde, todo eso que tiene que ver con la cota de Kramer-Rao está sujeto a que cumpla las condiciones de regularidad. Que la derivada del logaritmo de la verosimilitud exista, recuerde, es que el valor esperado de eso exista, y bueno, que unas cuestiones hay de intercambio de la integral con la derivada y esas cosas. Eso está por allá en el capítulo anterior, esas condiciones de regularidad. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, entonces, para un tamaño de muestra lo suficientemente grande, ojo que ahí estamos con tamaños de muestra grandes, o sea, estos son intervalos que son asintóticos, esto es válido asintóticamente, tamaños de muestras grandes. Dice, un intervalo de confianza aproximado, ojo, aproximado, de 1 menos alfa 100% de confianza para θ se obtiene de esta manera. Mire, el estimador de máxima verosimilitud. El valor que se obtiene de la tabla, ya sabemos, ¿no? Valor que deja 1 menos alfa en la cola inferior de la distribución normal, estándar. Y esto es n veces la información evaluada en la estadística. ¿Sí? Recuerde que esa es la información en la muestra, ¿no? Recuerde que n veces y en θ se le conoce como la información acerca del parámetro en la muestra. ¿Sí? La información acerca del parámetro en la muestra. Que como en este caso, la cota de Kramer-Rao está coincidiendo, dice, la cota de Kramer-Rao coincide con la varianza, cuya varianza coincide con la cota de Kramer-Rao. En este caso, en realidad, esto es la varianza del estimador. Mire que le están sacando la raíz cuadrada a esto que es precisamente la cota de Kramer-Rao. Ahí están sacando entonces la varianza del estimador. Le sacan raíz cuadrada a eso. Y eso nos da entonces un intervalo de confianza para ese parámetro θ. ¿Verdad? Eso se aplica con la proporción poblacional en el caso de que tengamos una distribución de Bernoulli. Mire, dice, siendo x1 hasta xn una muestra aleatoria aquí de una población con distribución de Bernoulli de parámetro pi, dice un intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para pi es esto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí le están aplicando este teorema a este caso. Recuerde, cuando uno hace eso, incluso eso fue uno de los ejemplos que hicimos, que si tienes una muestra aleatoria de una población de Bernoulli de parámetro pi, el estimador de máxima verosimilitud
el estimador de máxima verosimilitud, máxima verosimilitud estimador, MLE, el estimador de máxima verosimilitud, en este caso para pi, para teta, en este caso es teta gorro igual a la sumatoria de los XY dividido N, que eso no es más que es la muestra, ¿no? Es la media de la muestra y recuerde que eso le llamamos proporción muestral, P sub N, que no es más que número de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Número de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra. Eso le llaman proporción muestral. Bien, ese estimador, la varianza de ese estimador es la varianza de P sub N es precisamente esta, vean, teta por 1 menos teta sobre N. Eso se puede demostrar sin problema. ¿Listo? Y vamos a buscarlo por acá. Mire, aquí está esta es la información con respecto, la información la información en la variable aleatoria con respecto al parámetro es esto. ¿Sí? Por lo tanto, n veces esto es esto, ¿no? Y recuerde que la cota de Kramer-Rao es 1 sobre eso. ¿Sí? La cota de Kramer-Rao es 1 sobre la información. 1 sobre n veces la información. Es la cota de Kramer-Rao. Entonces, nótese que en este caso están coincidiendo. La varianza coincide con la cota de Kramer-Rao, que es lo que dice el teorema acá. El teorema dice, tengo un estimador, bueno, y además este es un estimador insesgado. El estimador es insesgado y además es el estimador de máxima verosimilitud y además la varianza coincide con la cota de Kramer-Rao. Entonces el teorema dice, mira, el intervalo de confianza se construye de esta manera. Entonces, eso es lo que están haciendo acá. Mire, la estadística es esta, la P sub N, ¿no? El Z alfa medio, bueno, ahí está. Y dice, eso sobre la raíz cuadrada de n veces la información, ¿no? Mire aquí que n veces la información es esto de acá. N veces la información es esto de acá. La raíz cuadrada de eso va en el denominador. ¿Sí? Y esto evaluado en la estadística es lo que dice acá. Mire, esto que está aquí es que la información se evalúa en la estadística. ¿Ah? La información se evalúa en la estadística. Ahí está, eso es. Y eso es lo que están haciendo acá, vean. La información evaluada en la estadística. ¿La estadística quién es? La proporción muestral. La información es esta. Mire, entonces, donde está el parámetro pongo la estadística. Eso es lo que están diciendo ahí. Entonces, mire, ahí está teta y pongo su estimador. 1 menos teta pongo su estimador. Y ahí tengo la información evaluada en la estadística. Entonces, de ahí, aplicando el teorema aplicando esta parte del teorema, esto que dice el teorema, llego a esta expresión, a esta que está acá. Nótese, ahí está el Z y ahí está raíz cuadrada de n veces la información evaluada en la estadística. Y bueno, lo que hace después es expresar esto en términos de, mire que aquí está n sobre p por 1 menos p, se pasa y la raíz está en el denominador, pasa al numerador y se intercambia la fracción acá. Y ahí queda esa expresión. Bueno, muchachos, esta es la expresión para un intervalo de confianza para la proporción poblacional. En este caso, en caso de que tenga una población con distribución de Bernoulli.
Recuerde, este intervalo obtenido de esa forma, recuerde que el teorema acá lo dice claramente. Ojo, con un tamaño lo suficientemente grande y además esto es un intervalo aproximado. ¿Sí? Aproximado. Y es más preciso a medida que el tamaño de la muestra se hace más grande. Entonces, cuidado con eso. Hay una versión que de hecho, esta versión es la que R trae programada cuando uno usa la función prop.test para obtener intervalos de confianza para proporciones. Les adelanto un poquito la función en R para obtener estos intervalos de confianza. Por ejemplo, para la proporción, hay una función que se llama la función prop.test. Prop.test. Ahorita, si nos da tiempo, lo vemos trabajando prop.test. ¿Qué pasa? Que esta prop.test no trae por dentro programada este intervalo de confianza. No, señor. Y uno la aplica y uno hace las cuentas por aparte, uno aplica prop.test y uno compara los valores de los límites del intervalo que da prop.test con estos valores de acá y resulta que no coinciden. Hay cierta diferencia. Esto no coincide con los resultados de prop.test. ¿Qué es lo que pasa? Esto no coincide con lo que da prop.test. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, antes de pasar allá, recuerde que hay una forma de uno verificar si puede aplicar esta fórmula aproximada, y es que se debe cumplir esto, ¿ve? Que N por P, donde esa P es la proporción muestral, debe ser mayor que 5 y N por 1 menos P debe ser mayor que 5. Es decir, una forma de uno probar si es válida la aplicación de esta aproximación es haciendo esta prueba. ¿Sí? Listo, mire, la fórmula que trae R programada por dentro es esta fórmula maluca, vean. Esa es una fórmula que está basada en la misma variable pivote esta, pero es una fórmula que protege en cuanto a los tamaños de muestra. Es decir, que con tamaños de muestra pequeños, nótese que ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay en el fondo con esto? Es que esa proporción muestral no tiene distribución normal. Recuerde que la suma de Bernoullis es binomial. En realidad, la distribución exacta de la estadística de prueba ahí, que es la suma de las XY, nótese que yo estoy utilizando la proporción muestral es la suma de las XY dividida N, ¿no? Pero recuerde, esta suma de las XY, como las XY son Bernoulli, en realidad esta suma tiene distribución binomial de parámetros N y pi, donde pi es N teta, donde teta es la proporción poblacional. O sea que la distribución exacta de la estadística no es normal, es binomial. Y entonces cuando usamos la distribución normal para encontrar el A y el B, que son los límites del intervalo, usamos la variable pivote. Entonces estamos diciendo que la variable pivote sigue una distribución normal, lo cual no es cierto. Ella sigue en realidad una distribución binomial. Entonces, lo que usamos ahí de la normal es una aproximación. Entonces, esa aproximación puede ser peligrosa cuando los tamaños de muestra son pequeños.
Entonces, ¿qué hace esta fórmula que nos da aquí el autor, que es la que trae R programada por dentro? Es protegernos en cuanto a esa aproximación cuando los tamaños de muestra sean pequeños. Note una cosa aquí importante, que cuando el n se va para más infinito, es decir, cuando tengo tamaños de muestra grandes, si tú le pones límite a eso, el límite cuando n tiende a infinito, nótese que esta parte, que son como unas correcciones, ¿sí?, de la fórmula, se va para cero. Esto se va para cero cuando n crece. Nótese que n está en el denominador. Al hacer n grande, todo esto se va para cero y aquí nos queda simplemente 1, ¿no? Nótese que acá está en términos de 2n. Cuando el n es grande, esto se va para cero. Y simplemente aquí nos queda p sub n. Y lo mismo acá, mire. Cuando el n es grande, esto se va para cero. Esta parte se va para cero. Esto se va para cero. Y al final, ¿qué nos queda? Nos queda esta parte de aquí, que es lo que tenemos en la fórmula anterior. O sea, esta parte desaparece y esto desaparecería cuando el n se hace grande y simplemente nos queda raíz de, nos queda z1 menos alfa medio, raíz de p sub n1 menos p sub n sobre n. O sea, nos queda esta parte de aquí, mire, que es precisamente la fórmula anterior. Es decir, que esto es, la fórmula anterior en realidad es un caso particular de esta fórmula cuando el n tiende a infinito. La fórmula anterior es un caso límite de esta forma. Bien, muchachos. Entonces, esta es la fórmula que nos da la función prop.test cuando usamos R para calcular estos límites. Bien, intervalo de confianza para diferencias de promedios basada en una muestra pareada. Bueno, muchachos, el ejemplo que, de hecho, les recuerdo una cosa, a la cuarentena obligatoria como tal debe terminar, bueno, si Duque no dice lo contrario, debe terminar el próximo domingo a las 12 de la noche. Es decir que, bueno, van a haber unas restricciones, no vamos a regresar a la universidad, pero por lo menos ya no vamos a estar obligatoriamente en cuarentena, sino que va a empezarse a abrir la economía del país, ya al parecer vamos a poder salir sin tanta restricción, solo que, por ejemplo, los mayores de 70 años, afortunadamente yo no tengo más de 70 años, no van a poder salir. Los niños y creo que los jóvenes y niños no van a poder salir libremente, pero ya pues va a haber más libertad y algunos negocios van a empezar a abrir. Entonces, el próximo lunes necesito el dato de peso final. Y ese es un buen ejemplo para este caso. Mire, ese experimento que estamos haciendo como un proyecto de aula es un ejemplo de muestra pareada. ¿Qué es? ¿Cuándo tengo una muestra pareada? Bueno, note que usted se tomó el peso al inicio de la cuarentena. ¿Ya? Usted se tomó el peso al inicio de la cuarentena. Y usted mismo me va a entregar un peso al final de la cuarentena. Muchacho, de alguna manera, el peso inicial está relacionado con el peso final porque es su peso. ¿Sí? Es su peso. Hay una relación, es decir, ese peso que usted toma inicial no es independiente del peso que usted toma al final. Son dos valores que son dependientes. No son valores independientes. Sin embargo, el peso que toma Mario Morales inicial con el peso que usted se tomó por allá inicial son independientes. Y los pesos finales de dos individuos diferentes son independientes. Pero el peso que se toma usted al inicio y el peso que se toma usted mismo al final no son independientes, están relacionados.
¿sí? De alguna manera, el peso final depende de cuánto pesaba usted inicial. Es posible que sea mayor, es posible que sea menor, pero hay una dependencia. Eso es lo que se conoce como muestras pareadas. Un mismo individuo entrega un peso inicial y entrega un peso final, o entrega una observación al inicio y una observación al final. Se llaman observaciones pareadas. ¿Por qué? Porque vienen por pares. Entonces, la idea es mirar, bueno, ¿qué ventaja tienen esas observaciones pareadas? Bueno, que se controlan un poco de variables que influirían sobre el peso y que depende de la persona como tal. Por ejemplo, depende de sus hábitos alimenticios, depende de qué tan activa es la persona, ¿sí? Qué tanto entrenamiento, por ejemplo, tiene y todas esas cosas, qué tanta actividad física tiene la persona, que eso es propia de la persona, ¿no? Entonces, ese es un buen experimento para este caso y para ilustrar este caso. Bien, mire, en caso de que tengamos muestras pareadas, entonces lo que tenemos es una serie de parejas de observaciones. Mire, X1, Y1, X2, Y2, XN, YN. Este X1 es el peso inicial, por ejemplo, para el ejemplo ese que nosotros estamos. Y el Y1 es el peso, este es el peso inicial del individuo 1. Y este es el peso final de ese mismo individuo. Es decir, esta pareja me la entrega una persona. Esta otra pareja de datos me la entrega una segunda persona. Esta otra pareja de datos me la entrega otra persona. Nótese que estos como pares son independientes, pero esta observación de esta observación no son independientes. Entonces lo que se asume es que estos son unos vectores aleatorios que es una muestra aleatoria, en este caso bivariada, o sea, es una muestra, pero de vectores aleatorios, en este caso de dimensión 2. Es una muestra bivariada. O sea que aquí la muestra aleatoria no son variables aleatorias simples, sino que son vectorcitos, en este caso de tamaño 2. Y asumimos que esos vectores tienen distribución normal bivariada, normal bivariada, y bueno, esta es la función de densidad conjunta para el caso bivariado. Bueno, dice, un intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para la diferencia de los dos promedios. Cuidado, mire, este es el promedio inicial y este es el promedio final. Este es el promedio de la componente 1 del vector y este es el promedio de la componente 2 del vector. Es decir, estamos asumiendo que esa es una población normal bivariada con un vector de promedio mu, ojo, vector, mejor dicho, llamémosle teta, con un vector de parámetro teta que tiene dos componentes. Es un vector, ¿no? Tiene dos componentes, mu1, mu2. Y esto que tenemos aquí es la diferencia de esas dos componentes. Entonces, lo que queremos mirar es si mu1 difiere de mu2. En otras palabras, si el peso antes de la cuarentena es el mismo peso después de la cuarentena, o si por el contrario hay una diferencia de peso. Si por el contrario mu2 es mayor que mu1, que es lo que sugieren los memes que hay por ahí, ¿no? Y eso fue lo que me motivó a, bueno, vamos a probar si eso es cierto, ¿no? Porque de hecho yo ayer publiqué en mi estado, yo saliendo de la cuarentena y están sacando tremendo marranote gordote así de un hueco así con un montacarga. ¿Será cierto que que nos hemos engordado en la cuarentena? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de probar. Y en caso de que sea cierto, pues, ¿cuánto fue el incremento promedio de los individuos de los que estuvimos en cuarentena?
Bien, entonces mire, un intervalo de confianza para esa diferencia está dada por esta expresión. Mire, ¿qué es esto? Este D barra N es el promedio de las diferencias. Mire, aquí está. ¿Qué es lo que se hace para obtener ese intervalo de confianza? Es coger tu dato al inicio y restarle tu dato al final. O sea, cada pareja, Mario Morales tiene un peso inicial, Mario Morales tiene un peso final. La cuenta que hacemos es peso final de Mario Morales menos peso inicial de Mario Morales. Peso final de Karen, peso final, peso inicial de Karen. Y ahí tenemos otro dato. Peso inicial de Brian, peso final de Brian, peso inicial de Brian. Peso final de Dayana, peso inicial de Dayana. Peso de Eduardo, final de Eduardo menos peso inicial de Eduardo. Peso final de Elkin menos peso inicial de Elkin. Y tenemos una serie de diferencias de 1, de 2, de 3 puntos suspensivos hasta dn. Estas son diferencias, recuerden. Peso, él le llama Y aquí el autor. Y1 menos X1, es decir, el peso final del individuo 1 menos el peso inicial del individuo 1. Eso nos da un valor. Puede ser negativo o positivo. Será positivo si ganó peso, sería positivo, si perdió peso sería negativo. Bien, y así tenemos todas esas diferencias. Bueno, lo que está diciendo aquí este D barra N es precisamente el promedio de esas diferencias. Ojo, no promediamos el peso inicial, no promediamos el peso final, sino que primero calculamos las diferencias y después hacemos el promedio de las diferencias. Eso es lo que dice aquí de esta forma. Ese es este D sub N es el promedio de las diferencias. ¿Listo? Y esta S sub D es la desviación estándar de las diferencias. Es decir, que nosotros calculamos la desviación, las diferencias, calculamos las diferencias y a esas diferencias las promediamos y obtenemos D sub N. Y a esas diferencias le calculamos su desviación estándar y ese es el S sub N. Listo. Mire, se demuestra formalmente que este estadístico D sub N, de barra sub N, sigue una distribución de barra sub N, sigue una distribución que es, bueno, en este caso T, como no conocemos aquí no conocemos estos sigma y este coeficiente de correlación, que es la varianza, mejor dicho, mire, aquí está la distribución de las diferencias, esta es la distribución de las diferencias, esto que está acá. Las diferencias estas que estamos sacando aquí, teóricamente, tendrían distribución normal con una media que es la media de las diferencias y una varianza que es esta, ¿no? El problema es que nosotros no conocemos esto, no conocemos esos parámetros, no los conocemos, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es estimar precisamente esa varianza de las diferencias por medio de esta varianza de las diferencias muestrales. O sea, la varianza de las diferencias poblacionales la estimamos usando la varianza de las diferencias muestrales. Listo. Y la variable pivote que utilizamos es que precisamente esa media de las diferencias tiene distribución normal, en este caso tiene distribución T, tiene una distribución T con n-1 grados de libertad. Ojo, donde ese n-1 es el número de diferencia. Bien, ese se conoce como un intervalo de confianza para la diferencia de promedio con muestras pareadas.
con muestras pareadas. Bien. Listo. Esto, para cuando las muestras son independientes, la dejamos para la próxima clase. Lo que quiero ahora es mostrarles, muchachos, aquí cómo se hace esto con R, porque cómo se hace esto con R. Esta presentación es la que yo uso en el curso de Fundamentos de Probabilidad y Estadística 2. De tal manera que los que vieron ese curso conmigo seguramente les es familiar esta presentación. Aquí tengo, esta se la puedo regalar sin problema. Aquí está la teoría de los intervalos de confianza, un poquito más sencilla, por supuesto. Es solo para el caso normal. Y bueno, están todos los casos. Pero lo que voy a rescatar de aquí es cómo se hace con R. ¿Cómo se hace con R? El primer caso, que es cuando se conoce la desviación estándar, el primer caso que vimos acá. Un momentico aquí. El primer caso, que es este de acá. Este caso, esta fórmula. Esa fórmula. Esta fórmula. Ese caso. Donde se conoce la desviación estándar, no está programado en el paquete básico de R. Es decir, no hay una función en el paquete que uno descarga normalmente. Si tú haces una instalación normalita de R, no vas a encontrar ese caso en las funciones que trae R por defecto. La razón es que recuerde que este es un caso que es muy poco, es muy poco probable que tú te encuentres con este caso en la vida real, en la práctica. Sin embargo, pues uno puede conseguir yo conseguí, por ejemplo, un libro de un autor que se llama Análisis Estadístico Práctico con R, algo así, se llama el libro. Entonces me conseguí esta función que ese señor programa él en su libro, y él tiene una librería que la montó en internet, en las librerías que tenemos disponible ahí para R, que usted la puede descargar sin problema. Se llama PASWR. Esto es de Practical Análisis Estadística con R. Análisis estadístico práctico con R. Usted descarga esa librería y ahí encuentra esta función. Mire, encuentra la función ZSumTest, que este sum es para cuando tiene los datos resumidos. Es decir, hay problemas, son más problemas de libro que dicen, no, que se tomó una muestra aleatoria de tamaño, como este, por ejemplo, este ejemplo de acá. Dice, un ingeniero civil analiza la resistencia a la comprensión del concreto. Dice, la resistencia está distribuida aproximadamente de manera normal con una varianza de 1000. Nótese que aquí nos están dando la varianza. Dice, al tomar una muestra aleatoria de 12, ahí nos están dando el tamaño de la muestra. Y nótese que no me dan los 12 datos, sino que me dan la varianza, la media de esos 12 datos. Es decir, me están dando los datos ya resumidos en el promedio. Bueno, para ese caso es que tenemos esta función. El sum es de resumido en inglés. Datos resumidos. Cuando te dan los datos resumidos, tú usas esta función ZSumTest. Entonces, mire, ¿qué le entregas a esa función? Le entregas la media, que dice que es 3250. Le entregas el sigma. Ojo, no es la varianza, es el sigma, o sea, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza de la población. Y le entregas el tamaño de la muestra. ¿Ya? Cuando tengas los datos en bruto, por ejemplo, yo te entrego los 12 datos. Si yo te entrego los 12 datos,
entonces tú ingresas un vector con los 12 datos, y entonces ya no usas ZSum, sino que usas ZTest, Z.test. ZTest. Le entregas el vector X, ya no necesitas entregarle el N porque él calcula el N a partir de la longitud de X, R, la función calcula el N a partir de, pero sí tienes que entregarle el sigma. Le entregas el sigma punto X y bueno, igual a tanto y ya, listo. Le entregas el X con los datos y le entregas el sigma.x que debe dártelo el problema. Y llamas a la función z sin el sum. ZTest. Bien, recuerda, ZSumTest es cuando tienes los datos resumidos, que ya no te entregan los datos en bruto, sino que te dan los datos ya resumidos en el promedio. Esa función ZTest o ZSumTest bueno, mire, antes de eso, de ver la salida, esta opción acá es importante y es la forma como cambiamos el nivel de confianza. Por defecto, todas estas funciones en R que nos calculan intervalos de confianza y nos prueban hipótesis, bueno, por defecto para los intervalos de confianza, ellas vienen programadas con el 95%. Es decir, por defecto te calculan intervalos de confianza al 95%. Es decir, por defecto vienen configuradas de esta manera, con 95% aquí, con el conf level igual a 95%. Si tú quieres un nivel de confianza diferente, entonces tú tienes que cambiarle el conf level aquí. Y es decir, que si lo quieres al 95, simplemente no le entregas el conf level. Y ella te funciona sin problema, la entregas así como la vimos como está acá en el caso anterior, ¿no? Ahí, esa función te trabaja ahí, te hace intervalos al 95. Si quieres un intervalo diferente, con una confianza diferente al 95%, entonces tienes que decírselo expresamente de esa forma. Aquí lo tengo al 95, pero lo ideal es que, por ejemplo, si te lo pido al 90, intervalo de confianza al 99, por ejemplo, tú le entregas 0,99. Si le pide un intervalo de confianza al 90%, le entregas 0.90. O a cualquier confianza que lo pida, 0.97, le entregas ahí en conf level, le entregas 0.97. Bien, mire, la salida de esa función la miramos acá. Para ver la salida, por ahora miramos de aquí para abajo. Esto que está hacia arriba es para pruebas de hipótesis. Esto para arriba es para el capítulo que sigue. Esto es pruebas de hipótesis. Esto es para el capítulo que sigue. Y aquí miramos entonces el límite inferior y el límite superior. Nótese que esto aquí, este sería el límite inferior del intervalo y este sería el límite superior de nuestro intervalo. Y ahí está, este sería el intervalo de confianza para ese caso. Bien, bueno, otra cosa es, recuerden que yo les hablé de los intervalos unilaterales, cuando a veces, recuerden que hay situaciones donde solo nos interesa el límite superior para cierto parámetro o el límite inferior para el parámetro, entonces no tiene sentido calcular los intervalos bilaterales, sino que calculamos intervalos unilaterales. Entonces eso se le dice a R con esta, si queremos el límite superior, le decimos alternativa less, el less es porque en realidad R te va a dar menos infinito y un límite superior, o sea que less es porque el parámetro se estima que está
de ese valor hacia abajo, por eso es less. ¿Sí? Es decir, si quieres límite superior, entonces le dices less. Y si quieres el límite inferior, le dices greater, así. Más grande que, en inglés. Eso, entonces te va a entregar un intervalo de esta forma. Un límite inferior más infinito. La razón de la opción más grande que es porque precisamente estimamos que nuestro parámetro va a ser más grande que ese límite que él está entregando. Bien, la salida, pues, por ejemplo, para un unilateral inferior, nos da el límite inferior y nos dice, bueno, el parámetro está entre este valor y infinito. Ese es un intervalo unilateral inferior. Y el unilateral inferior, oye, tengo que, bueno, sí, unilateral inferior. Bueno, aquí debo cambiar esto por superior, ¿no? Ahí hay un error. Y tengo que cambiar también el ejemplo, ¿no? Porque en el caso del, mire que aquí estoy con más grande que, y parece que tengo el mismo. Ah, no, es que primero está el superior, no, primero está el superior, unilateral superior, listo, nos da un límite superior. Aquí está, ahí está, entre menos infinito y este valor, este es el límite superior del intervalo. Y ahora sí, el unilateral inferior nos da un límite inferior y el límite superior sería infinito. Y ahí está, bien, ahí está bien. Bien, muchachos, cuando se desconoce la varianza, entonces recuerde que usamos una fórmula basada en la distribución T, esto es para tamaño de muestra. Cuando se desconoce el sigma, entonces la función en R para hacer eso es la función T-test. Esta sí viene, mire, este sería el código para cuando quieras hacer una prueba, construir un intervalo de confianza para la media de una población normal cuando se desconoce la varianza de la población. Se usa la función t-test, ahí sí no tienes que instalar ninguna librería, esa viene por defecto en el paquete básico. Le entregas el vector donde tiene los datos, no hay una versión para datos resumidos. No hay una versión para datos resumidos. Es decir, si los datos están resumidos, tiene que, mejor dicho, hacerlo a pulmón, porque no hay una función test, sum test, no. Es decir, si los datos están resumidos, pues ni modo. Tienes que hacerlo a pulmón. Se puede hacer con R sin problema, a pulmón, no hay problema. Pero si los datos están en bruto, pues usas, es decir, no tienes los datos resumidos, pues no tienes que hacer nada, sino simplemente llamar a la función t-test. Entonces, mire que le entregas el vector con los datos y, bueno, también tiene la opción de que le cambies el nivel de confianza. Recuerda, por defecto viene en .95. Si quieres un intervalo de confianza con una confianza más grande o más pequeña del 95%, pues utilizas esa opción de conf level. La salida, pues miramos. Recuerde que por ahora estamos viendo la salida acá en este sector. Este es el límite inferior y este es el límite superior del intervalo de confianza. Cuando la muestra es pareada, que es el otro caso que acabamos de ver, hemos visto 3 casos acá, bueno, 4 casos vimos para proporción, ahora les muestro el caso, la función para cuando sea proporción. Este es el caso cuando desconocemos la media y la varianza y necesitamos estimar la media, bueno, este es t-test.
cuando hay muestras pareadas, que es el otro caso que vimos ahí, el último caso que vimos, tenemos caso de muestras pareadas. Esta es por muestras independientes. Ahorita. Bien. Aquí, mire. Aquí hay un ejemplo para muestras pareadas. Tiene que ver con peso y esas cosas, peso de personas, es que es típico ese caso. Y aquí está el caso. Así vamos a hacer la prueba que vamos a hacer con los pesos de nosotros ahora que termine la cuarentena. Mire. Este es peso antes, pesos después. Por ejemplo, estos son los pesos que ustedes me entregaron que tomaron al momento de empezar la cuarentena. Y este es el peso que me van a entregar después que termine la cuarentena. Entonces vamos a hacer una prueba de diferencia, a ver si hay diferencia entre esos dos promedios, promedio antes, promedio después, usando esta teoría de muestras pareadas. Entonces mire que para hacer la prueba se usa la misma función t-test, vea, t-test. T-test. Le entregamos a t-test, le entregamos el peso antes, le entregamos el peso después y le decimos así, vea, esto muchachos es obligatorio darse. Si usted hace la prueba y es de muestras pareadas y no le dice Pirate igual true, le hace una prueba diferente. Entonces, cuidado con esto. Recuerde, este conf level es opcional. Por defecto lo trae al 95. Nadian Ford, contéstame la KPI. Ya. Punto 95 es por lo que trae por defecto. Si quieres una confianza diferente, debes cambiarla. Si no, pues simplemente ignoras ese para. Pero recuerden, lo que es obligatorio es decirle Pirate igual true para que R, la función, pues haga las cuentas como queremos que la haga para muestras pareadas. Es decir, calcular las diferencias y después calcular el promedio de las diferencias y calcular la desviación estándar de las diferencias y pues aplicar la fórmula que vimos, que no es más que aplicarle una prueba, aplicarle el mismo procedimiento de una T, de un intervalo basado en la T, a las diferencias. Bien. En el caso de proporción con R, la función que se utiliza es esta, muchachos. Miren, prop.test. Prop.test. ¿Qué le entregamos a prop.test? Recuerde que lo que estamos es, en este caso, tomamos una muestra y son variables de Bernoulli. Variables de Bernoulli. Y estamos interesados en estimar la proporción de éxitos en la población y lo que tomamos son éxitos y fracasos, ¿no? Porque una variable de Bernoulli tiene éxito o fracaso y lo que le entregamos a R es cuántos, esto de aquí es cuántos éxitos obtuvimos y este de acá es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Es decir, número de éxitos, esto de acá es número de éxitos y acá es número de ensayos, el N. Número de éxitos, número de ensayos. Y este correct igual false es para que pues, haga una corrección por continuidad, que lo que hace es aplicarnos, muchachos, esta es la fórmula que yo les mostré allá, que nos da el profe en el libro, que es precisamente la fórmula que usa R.
R está utilizando esta fórmula para calcular estos límites con proc.test. Recuerde, la fórmula que nos da asintótica es P sub n menos Z alfa medio, raíz cuadrada de P sub n por 1 menos P sub n sobre n, ¿no? Esta es la fórmula asintótica. R no aplica esta fórmula. Ojo, R no aplica esta fórmula, sino que R aplica esta fórmula para calcular esos límites. ¿Bien? Proc.test. Bien. Yo le puedo regalar este archivo para que usted de ahí haga, pues tome, básicamente de ahí es para tomar las funciones en R para hacer esas pruebas. Bien, muchachos. Bueno, mire, no sé si está enterado que la universidad recortó el semestre. Inicialmente íbamos hasta junio, hasta mediados de junio, ahora vamos hasta finales de mayo. O sea que tenemos esta semana, tenemos prácticamente 6 semanas, incluida esta semana y 5 semanas más para terminar esto. Por lo tanto, yo creo que el próximo lunes tenemos que hacer una evaluación. Ya tenemos un trabajo que deben entregarme. Y podemos hacer una evaluación y puedo activarles un taller también. El taller, recuerde, 3 intentos, máxima nota de los 3 intentos durante una semana. El taller vamos a hacerlo de intervalos de confianza bajo normalidad. Intervalos de confianza bajo normalidad. Ejercicios numéricos, básicamente, ejercicios numéricos de intervalos de confianza bajo normalidad para resolver con R y meter preguntas, las respuestas a esas preguntas en la plataforma numéricamente. Y una evaluación también en la plataforma que va a ser más teórica, ¿no? Más teórica, que va a incluir cuestiones de intervalos de confianza en forma general, variable aleatoria pivote, la variable pivote general, intervalos de confianza en forma general con cualquier distribución y algo de del trabajo. Yo quiero verificar que usted haya hecho ese trabajo. Vamos a averiguar algo a evaluar algo de propiedades de los estimadores y esas cosas. En una evaluación de un solo intento y en el horario normal de nuestra clase. El taller es de 3 intentos, máxima nota de los 3 intentos, habilitado durante una semana. Entonces, yo creo que para el lunes queda bien hacer un examen, para el próximo lunes. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, me comentan. Voy a pasar lista. Voy a detener la grabación.